esta hora queremos saludar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR a Víctor Fuentes. Él es el gerente general de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE. Víctor, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Hola José, buenos días. Qué gusto. Víctor, ayer el Instituto Peruano de Economía ha publicado un revelador informe en el diario El Comercio sobre la minería ilegal y el oro ilegal en particular, ¿no? Y esto se da en momentos que el Congreso de la República, a través de varios proyectos de ley, pretende ampliar la vigencia del registro integral de formalización minera, conocido como REINFLO. ¿Qué efectos puede tener esta ampliación en primer lugar, Víctor? Gracias, José. Digamos, creo que es importante retroceder y explicar brevemente qué es el RIM, ¿no? El Registro Integral de Formalización Minera, de alguna manera, ha tratado de manera fallida, ¿no? Formalizar a los, digamos, productores de minerales, a los más pequeños y los artesanales, ¿no? A través de la inscripción en este registro, lo cual les permitiría operar. Y digamos, este registro tenía la intención de ser temporal porque, digamos, era un proceso de formalización, era un proceso de adecuación, ¿no? Pero este proceso en total lleva más de 20 años intentando lograrlo. Entonces, algo temporal que dura más de 20 años sencillamente no es temporal, ¿no? Digamos, ha sido una política que no ha funcionado porque, digamos, los tiempos no son creíbles, o si digamos, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Si le decimos a nuestros hijos que no deben hacer algún tipo digamos, de actividad y lo hacen digamos, y no lo corregimos a tiempo, básicamente estamos apañando ese tipo de actitud. Lo mismo ha pasado con la actividad de minería pequeña artesanal, ¿no? Que ha permitido que se encubran actividades ilegales durante muchos años. La extensión del RINFO lo que va a permitir es darle un manto de legalidad a una actividad ilegal, ¿no? A organizaciones criminales ilegales muy grandes, ¿no? Que aprovechan este sistema diseñado para adecuar a muy pocos mineros artesanales productores pequeños, ¿no? La extensión lo que va a permitir seguir campeando a la minería ilegal como ha venido siendo durante los últimos años, en un contexto en el que los precios son tan altos que es súper rentable, ¿no? En la medida que el precio del oro esté casi en $2.500 por onza, ¿no? Eso va a significar que, digamos, las actividades van a ser súper rentables, entonces se le está dando casi que un impulso a la actividad minera ilegal. Ahora, ¿qué significa, Víctor, aparte de esta carta blanca, qué significa el REINFO para esta asociatividad con el crimen organizado y la minería ilegal? ¿Qué significa en términos económicos el avance de la minería ilegal en el Perú? Por ejemplo, tenemos zonas como Piura, donde estamos llegando, ¿no? En Suyo, Lomas, Sapillico, en Paimas, o tenemos hacia el sur del país, en Puno, o Madre de Dios, o en la Sierra Liberteña, en Patás, en Arequipa, en varios puntos del país. ¿Qué significa en términos económicos este avance de la minería ilegal en estos momentos? Para tener una dimensión de qué tan grande es, nosotros hemos estimado que, digamos, con cifras del 2023, más o menos el 45% de todo el oro que se exporta, que el Perú exporta al mundo, proviene de un origen ilegal. Ahora, no solamente es grande, sino que ha crecido en el tiempo. Para el 2024 nosotros estimamos que el valor de las exportaciones de oro ilegal habría crecido en 40%, digamos, si comparamos a las cifras de 2024 con las cifras de 2023. Es decir, ya era tenía un monto de exportaciones muy grande, y esto lo que ha hecho el 2024 es que se ha expandido aún más todavía, ¿no? Si esto lo desheredamos por regiones, vamos a encontrar un conjunto de economías ilegales que se han venido fortaleciendo, precisamente en las zonas que tú mencionabas, ¿no? Digamos, tanto en el norte, en Patadas, La Libertad, en Cajamarca, en Piura, por supuesto al sur, en Arequipa, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, ¿no? Digamos, son actividades que, si bien de alguna manera, digamos, mueven mucho dinero, ¿no? Este dinero no paga impuestos, digamos, esta actividad no paga canon de regalías como la actividad minera formal, ¿no? Sí genera algún tipo de empleo, pero es un empleo ilegal, escondido, ¿no? No tiene todas las condiciones adecuadas, ¿no?
y en lugar de generar este circuito beneficioso, positivo sobre la economía para reducir la pobreza, más bien está un poco más vinculado a otras actividades ilegales, como por ejemplo la trata de personas, la trata de mujeres, ¿no? La explotación infantil, ¿no? Y digamos, en conjunto, digamos, va a significar digamos, un ecosistema dañino para las regiones y que más bien se articula con otro tipo de actividades ilegales, como por ejemplo los créditos gota a gota, ¿no? Digamos, en la medida que son actividades ilegales que necesitan blanquear, lavar sus recursos financieros, ¿no? Se utilizan también parte de estos fondos para, digamos, poder prestar, para poder otorgar créditos gota a gota, ¿no? Y hemos visto también cómo estas actividades ilegales tienen otro tipo de repercusiones muy negativas también sobre los hogares, ¿no? Con créditos que son muy caros y además que digamos, están asociados a modalidades de cobro con amenazas, con atentados contra la vida y la salud de las personas. Víctor, tú acabas de señalar algo muy puntual y me parece que es necesario resaltarlo. ¿Esto qué significa, Víctor? Que la minería ilegal tiene una alta capacidad de corromper el sistema y también retroalimenta otras actividades ilegales. Sí, hemos hablado un poco del ámbito, de la esfera económica y de cómo la minería ilegal digamos, ingresa y se mimetiza y empieza a afectar otro tipo de actividades económicas, pero también tiene un componente político, ¿no? En la medida en que, digamos, también tiene esa capacidad de infiltrarse en la actividad económica, también tiene la posibilidad de infiltrarse en la actividad política. Digamos, eso nos da por una discusión muchísimo más amplia, pero digamos, en general, digamos, va a ser difícil luchar contra una actividad delictiva si incluso ya desde el Congreso como tú mencionabas al principio, hemos visto varios proyectos de ley que intentan más bien extender un sistema, digamos, un registro que no ha funcionado. Entonces, si algo nos demuestra este tipo de acciones es que la permeabilización de un sistema político en diferentes escalas, tanto autoridades más pequeñas como incluso autoridades, digamos, más altas como el Congreso, ¿no? Son puntos de infiltración de la minería ilegal. Ahora, ¿qué nos falta en el país, Víctor? Políticas predecibles para enfrentar, para luchar contra economías ilegales de manera muy puntual contra la minería ilegal. ¿Nos falta políticas predecibles que se cumplan dentro del marco de la ley? Nosotros, digamos, en un estudio que hemos hecho hace poco respecto a las acciones del gobierno frente a la minería ilegal en América del Sur, hemos estudiado 6 países y hemos encontrado que, en general, las políticas que se han aplicado son más o menos parecidas y el éxito también ha sido más o menos parecido. En general, ha fracasado la lucha contra la minería ilegal en América del Sur, ¿no? Entonces, hacia adelante, ¿qué nos queda? Nos queda, digamos, primero, digamos, no dejar de combatir una actividad que es ilegal, ¿no? Y eso significa acá que necesitamos más actividades de interdicción, más una lucha frontal respecto a dónde están los miembros de esta organización, cómo hacemos para cortarle los puentes de financiamiento, cómo hacemos para cortar los puentes de operación, ¿no? Y esto viene atado, digamos, esta labor un poco más fiscal, judicial, penal, ¿no? Viene atado con efectivamente cómo hacemos para que digamos, las medidas de formalización tengan un plazo razonable, no tengan excepciones, y lo que está haciendo el Congreso es precisamente ir en contra, ¿no? Es decir, en lugar de que el REINFO tenga el cierre como ya se había previsto para fines de este año, se pretende extender el registro hacia prácticamente de manera indefinida, ¿no? Digamos, y con lo cual, nuevamente, un proceso que debería ser temporal, que debería ser de adecuación, que debería ser, digamos, una transición, ¿no? Se va haciendo permanente. Y eso va totalmente en contra de ese segundo eje, que es súper importante, cómo hacemos que las medidas de políticas públicas sean coherentes, sean predecibles, pero además sean, digamos, las reglas sean claras y se cumplan, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es básicamente es extenderle un cheque en blanco para ver cuándo se quiere formalizar. Y lógicamente
digamos, no van a tener una actividad ilegal, no tiene incentivos a formalizar, ¿no? Y después tenemos otra serie de recomendaciones un poco más vinculadas a, por ejemplo, necesitamos promover actividades de desarrollo económico alternativos en las zonas de producción de oro ilegal, ¿no? Necesitamos, por supuesto, también tener una política de trazabilidad integral, tanto de cuáles son los insumos que se utilizan para producir oro ilegal, ¿no? Es insostenible que Madre de Dios, por ejemplo, tenga un consumo per cápita de combustibles, ¿no? 5 veces más alto que el promedio nacional, ¿no? Es decir, que se está consumiendo mucha más, digamos, una cantidad mucho más grande de combustibles en Madre de Dios que en otras ciudades, básicamente porque hay actividades ilícitas alrededor, ¿no? Y además, en la medida en que la Amazonía está exonerada del pago del ISC, del IGB, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Además, el Estado está financiando este tipo de actividades ilegales, ¿no? Entonces, en general necesitamos una política muy seria, una autoridad clara, una voz firme y una estrategia integral. Ahorita tenemos muchos actores, tenemos Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, todos disparando para diferentes objetivos, en lugar de tener un solo frente claro respecto a cuáles son las acciones y cómo hace para que todos los actores se articulen y trabajar en un solo objetivo. En este momento no tenemos eso y por lo tanto hace muy difícil pelear contra una actividad que tiene brazos tan grandes a partir de todo el poder económico que genera. Muy bien, Víctor, yo te agradezco la amabilidad y nuevamente agradecerte la gentileza que siempre tienes con RCR. Esta semana ustedes en el IPE van a estar en Piura justamente dando a conocer un análisis sobre la situación económica en la región, lo cual resulta bastante importante. Yo le agradezco la gentileza, Víctor, muy amable. Un abrazo, José. Buen día.